que señalaron los antecedentes de este ente electoral como tal, y se hizo la definición del mismo de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos. En esta sesión pues abordaremos varios puntos siempre acerca del Tribunal Supremo Electoral, y el primero es la integración de este ente electoral o de este órgano colegiado denominado Tribunal Supremo Electoral. De conformidad con lo que establece el artículo 123 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, si por favor colocan la siguiente diapositiva, el Tribunal Supremo Electoral se integra con 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, y duran en sus funciones 6 años, es decir, el periodo de las funciones de un tribunal o de un pleno de magistrados, como nosotros le llamamos, es de 6 años. Es importante indicar de que de conformidad con las reformas que se emitió el Congreso de la República en el año 2016, se reformó el artículo 126 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y a partir de ahí la presidencia del Tribunal Supremo Electoral es desempeñada por los mismos magistrados titulares o magistrados propietarios. La ley usa los dos términos de forma indistinta. Entonces, la presidencia debe ser desempeñada por los magistrados titulares en forma rotativa en 5 periodos iguales. Y la misma ley establece el orden en que la presidencia debe ser cubierta, y es de acuerdo a la edad de los señores magistrados o magistradas, iniciando por el magistrado de mayor edad y siguiendo un orden descendente de edades. A este respecto, pues es importante hacer acá una pequeña aclaración. En la sesión anterior nos preguntaban cómo resolvía el Tribunal Supremo Electoral la antinomia entre artículos 123 y 126, toda vez que el periodo es de 6 años y son 5 magistrados. En este caso, pues realmente no existe tal antinomia, porque no hay una contradicción entre una norma y otra del mismo rango, que es la Ley Electoral y de Partidos Políticos de rango constitucional, sino que más lo vemos como que las dos normas se complementan. En todo caso, aquí lo que significa es de que estos 6 años deben ser divididos en periodos iguales, y para que cada magistrado pueda desempeñar la presidencia. No existe una contradicción a la que podamos denominar antinomia en la propia ley electoral y de partidos políticos. Por otro lado, también está el tema de cómo se cubren las ausencias y vacantes de los magistrados titulares, y en su caso también si existiera o se produjera la vacancia de una magistratura suplente. En el caso del presidente y magistrados titulares o propietarios, la ley establece claramente 3 presupuestos en el artículo 127. Cuando mencionemos ley en estas exposiciones, por favor vamos a entender que es la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y lo vamos a hacer para no decir el nombre completo. En cuanto al presidente, establece un presupuesto que es ausencia temporal o definitiva. De una vez se refiere a que si la ausencia es temporal o definitiva. En este caso, se regula que el presidente debe ser sustituido en su orden por los respectivos vocales. ¿A qué se refiere en su orden? Recordemos que cuando el tribunal se integra, es nombrado por el Congreso de la República, toman posesión, designan a su presidente y el orden de las vocalías. De ahí que contamos con vocal primero, vocal segundo, tercero y cuarto. Entonces, lo que significa es que si el magistrado presidente se ausenta temporal o definitivamente, porque así lo establece el artículo 127, la presidencia debe ser cubierta por uno de los vocales en su orden. En el orden, lógicamente, le corresponde, en primer lugar, al magistrado o magistrada vocal primero.
Pero en el supuesto de que el presidente, se me ocurre dar un ejemplo, y el vocal primero sean designados para realizar una comisión oficial y deban ausentarse del país, es necesario designar quién va a cubrir la presidencia temporalmente y las otras vocalías. En el caso de la presidencia, si no está, por ejemplo, el presidente y el vocal primero, en su orden le correspondería, al magistrado o magistrada vocal segundo, y así sucesivamente, respetando el orden, porque así lo establece la ley electoral y de partidos políticos. El otro presupuesto que establece dicha norma es la ausencia temporal de alguno de los magistrados titulares o magistrados propietarios. En ese caso, recordemos que queda siempre una vacante de titular y debe ser llenada por un magistrado suplente. La ley regula claramente, esto tampoco estaba previsto antes de la reforma del 2016, que se escoge a un magistrado suplente para que por sorteo ocupe la magistratura titular que queda vacante temporalmente, por ausencia temporal, lógicamente, de uno de los titulares. Y en cada ocasión que se necesite cubrir una magistratura titular, debe realizarse el sorteo respectivo. Si la ausencia de un magistrado titular o propietario fuese definitiva, esto puede ser por renuncia o por otra razón que ya no le permita al magistrado poder desempeñar el cargo, la vacante debe ser llenada por un magistrado suplente, pero en este caso es en el orden que corresponda según la elección del Congreso de la República para que como titular termine el periodo. Recordemos que cuando el Congreso de la República elige a los magistrados para un periodo de 6 años, existe un procedimiento que más adelante se explicará, y en este caso pues se elabora un listado por parte de la comisión que lo presenta al Congreso. De ese listado el Congreso elige, y cuando se da una vacante definitiva de un titular, debe ver a qué magistrado suplente eligió primero como tal, y en ese sentido ese que fue electo primero es el que debe cubrir la vacante de un titular. Eso es en relación al presidente y a los magistrados titulares o propietarios. Suponiendo que se diera el caso de que un magistrado suplente asume una magistratura titular por la ausencia definitiva de uno de los propietarios, entonces para llenar la vacante de esa magistratura suplente, ya no de un titular, el Congreso debe elegir de la nómina que en su oportunidad le fue presentada o propuesta por la respectiva comisión de postulación. Si, digamos, no existiera, este es un presupuesto que establece la ley electoral y de partidos políticos, pero que a criterio es muy poco probable, es que si por cualquier causa no existe la lista que elaboró la comisión de postulación o se hubieran agotado los candidatos y no hubieran magistrados suplentes para integrarlo, se procede conforme a lo que establece el artículo 139 y 141 de la ley, que es regresar nuevamente al procedimiento que realiza la comisión de postulación, de la que con posterioridad se explicará. El Tribunal Supremo Electoral, tal como toda institución del Estado, tiene asignadas las atribuciones y obligaciones que le corresponden, en este caso, en la propia ley electoral y de partidos políticos. Yo los invitaría a tener a la mano su ley e irla consultando si así lo estiman pertinente, o bien hacer algunas anotaciones que crean importantes. Nosotros, pues, quienes estudiamos Derecho, en su oportunidad hacíamos aquel famoso cruce de leyes y en un artículo anotábamos artículos de otras leyes que tienen relación, porque eso facilita mucho la comprensión de las normas
y de algunos casos que se puedan presentar. Y realmente esta presentación la vamos a tratar de hacer lo mejor posible, sin embargo, es exponerles a ustedes el contenido de la ley electoral y de partidos políticos en estos aspectos. Entonces, en cuanto al tema de atribuciones y obligaciones, vamos a ir dando lectura a los artículos. Los que ameriten algún comentario o alguna ampliación de información, con mucho gusto lo vamos a realizar. Entre las atribuciones y obligaciones del Tribunal Supremo Electoral, contenidas en el artículo 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, está velar por el cumplimiento de la Constitución y leyes que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos. Esto de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes realmente es una obligación que no solo le compete al Tribunal Supremo Electoral, sino también a todos aquellos que desempeñamos un cargo o empleo público. A este respecto, pues a mí me gustaría mencionar lo que establece el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que en su parte conducente dice: los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Entonces, tanto el tribunal como institución, como nosotros, como funcionarios, empleados públicos, estamos sujetos a la ley y jamás podemos ser superiores a ella. Es decir, esta primera atribución y obligación que establece la ley electoral y de partidos políticos tiene fundamento constitucional, y es tan acertado comenzar diciendo que debemos velar por el cumplimiento de la Constitución y leyes que garanticen, en este caso, la organización y participación política de los ciudadanos por la especificidad de las funciones del Tribunal Supremo Electoral. En la literal B podemos observar que la otra atribución es integrar la institución encargada de emitir el documento único de identificación personal, a lo que llamamos DPI. Todos sabemos, especialmente ustedes, que tienen mucha relación con el Registro Nacional de las Personas, la importancia de la institución y de la coordinación que debe existir con el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, entonces, la propia ley de rango constitucional, como ya lo hemos mencionado, establece que el tribunal integra el RENAP. Pero además de ser esto, digamos, una designación de atribución y obligación tan importante, existe también algo regulado en la propia Ley del Registro Nacional de las Personas. Esta ley, en su artículo 9, establece que el directorio es el órgano de dirección superior del RENAP y se integra con 3 miembros. A, un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. B, el Ministerio de Gobernación. Y C, un miembro electo por el Congreso de la República. El Tribunal Supremo Electoral, según esta norma de carácter ordinario, que es la ley del RENAP, elegirá dentro de sus magistrados titulares un miembro titular y un miembro suplente. Es por esa razón que el Tribunal Supremo Electoral tiene designados, y desde que está vigente la ley, ha designado un magistrado titular y un magistrado suplente para que integren el directorio del Registro Nacional de las Personas. El artículo 11, para quienes quieran hacer sus anotaciones, también de la ley del RENAP, establece que presidirá el directorio el magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, el tribunal no solo integra el RENAP, sino además preside el directorio, que es el órgano superior de dicha institución. Entonces, a eso debe darse cumplimiento, como toda atribución y obligación que señale la ley a una institución o a sus funcionarios y empleados públicos. La atribución y obligación que señala la literal C del artículo 125
a mí me gusta mucho y como comprenderán, es todo lo relativo al proceso electoral. Convocar, organizar los procesos electorales, definiendo entre los parámetros establecidos en la ley la fecha de convocatoria y de las elecciones, declarar el resultado y la validez de las elecciones o, en su caso, la nulidad parcial o total de las mismas y adjudicar los cargos de elección. Realmente en esta literal está resumida parte sustancial de todo lo que es un proceso electoral que conlleva la realización de distintas elecciones. Se permite la ley muy acertadamente en su contenido tener como primer lugar la convocatoria, que como sabemos es porque se inicia un proceso electoral, y no digamos lo importante de la validez de los resultados y la adjudicación de cargos. No nos vamos a extender mucho en este tema porque se va a realizar una sesión específica o varias del proceso electoral y ahí vamos a poder abordar todos estos temas tan importantes con más detenimiento y a profundidad. En la literal D de la norma que estamos ahorita estudiando, se establece, tal vez si me colocan la diapositiva por favor, porque honestamente no me lo sé de memoria. En la literal D, sí, se establece resolver en definitiva acerca de las actuaciones del registro de ciudadanos elevadas a conocimiento en virtud de recurso o de consulta. Ustedes son como delegados y subdelegados, son parte importante del registro de ciudadanos. Y la ley electoral y de partidos políticos establece entre los órganos electorales del Tribunal Supremo Electoral a dicho registro, con la característica especial de que el registro de ciudadanos es el único órgano electoral de carácter permanente, a diferencia de los otros órganos electorales que son temporales. En este caso, la relevancia del registro es que es el único órgano electoral permanente y cuando se tenga la oportunidad de desarrollar la sesión donde se expliquen las funciones del registro de ciudadanos, vamos a poder verificar la importancia del trabajo permanente que el registro realiza con sus dependencias. Entonces, en este caso, la ley establece al registro como un órgano permanente y este órgano permanente, en ejercicio de sus funciones, emite resoluciones, resuelve todos los asuntos que le son planteados y que son de su competencia. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral puede conocer, ya sea porque se plantea un recurso contra alguna resolución del registro de ciudadanos o sus dependencias en la que el interesado se sienta afectado, o bien porque quieran realizar una consulta que el tribunal estime procedente atender, entonces es el tribunal como ente superior o como autoridad superior el que resuelve en definitiva. Entonces, son, digamos, se elevan, ¿verdad? Se resuelven en alzada, por decirlo así, todos los temas que se planteen de esta manera, en forma definitiva, por el Tribunal Supremo Electoral. Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones legales sobre organizaciones políticas y procesos electorales. Esto pues también creo que no necesita mayor explicación. El tribunal debe dar seguimiento a que todo lo que establece la ley en materia de organizaciones políticas y procesos electorales se desarrolle de la manera regulada, es decir, conforme a derecho, decimos los abogados, ¿verdad? Que todo se vaya cumpliendo conforme a derecho. Esto es similar a lo del inciso F, es similar, digamos, al inciso D, se resolver en virtud de recurso acerca de inscripción, sanciones, suspensión y cancelación de organizaciones políticas. Este también sería el caso de que emita una resolución en el registro de ciudadanos en relación al tema de inscripción, sanciones, suspensión y cancelación de organizaciones políticas,
entonces le corresponde, si se eleva un recurso, resolver al Tribunal Supremo Electoral. Igual caso del inciso G, si se trata de coaliciones, de fusiones, de fusiones de partidos políticos y comités cívicos. En el caso de este inciso G, pues por la naturaleza, sabemos que las coaliciones o fusiones y los comités cívicos electorales, pues solo se pueden dar dentro de un proceso electoral, y digamos que esto ya sería específico dentro de un evento de esta naturaleza. El inciso H establece una atribución y obligación muy importante. Vamos a ver, conforme se vaya desarrollando el módulo, que el proceso electoral, digamos, es un engranaje muy grande conformado por muchos actores, y dentro de estos actores relevantes están las juntas electorales departamentales, las juntas electorales municipales y las juntas receptoras de votos, a que se refieren el inciso H e I. Efectivamente, es el tribunal quien nombra a las juntas, a los integrantes de las juntas electorales departamentales. Esto lo hace pues después de un trabajo de investigación, incluso se constituyen los magistrados en las áreas geográficas que corresponden para determinar aquellas personas que son idóneas para integrar este órgano electoral. En el caso de las juntas municipales, pues también el tribunal las nombra. En este caso, pues toma muy en cuenta las propuestas que hacen las juntas electorales departamentales. Recordemos que ellos son los que coordinan a las juntas municipales, y derivado de esas propuestas y luego de una verificación que debe realizar el tribunal, que también en su momento explicaremos, el tribunal los nombra y también los puede remover por alguna causa justificada, y eso ha sucedido cuando ustedes han visto que se reorganiza una junta electoral. Ha sido a veces por renuncia o porque el tribunal ha encontrado alguna causa justificada para remover o reorganizar una junta electoral. En este inciso H no se hace mención, por ejemplo, de la Junta Electoral del Distrito Central, ni tampoco de la Junta Electoral de Voto en el Extranjero. Recordemos que el párrafo del artículo 12, donde se reconoce el derecho de voto a los guatemaltecos en el extranjero para la elección de presidente y vicepresidente, es reciente y no fue, digamos, reformado este inciso H, por lo tanto no está prevista esta junta. Sin embargo, se aplican las normas que van para las juntas departamentales a la junta de voto en el extranjero. El tribunal tiene la facultad de reglamentar todo este tema. Y la Junta del Distrito Central, que aunque no se denomine departamental, tiene su fundamento en el hecho de que por virtud de la Constitución política, el distrito, la ciudad capital, es un distrito que hemos denominado Distrito Central, y debe ser organizado el proceso electoral en este distrito y consecuentemente integrada esa junta, también nombrada por el tribunal. En el caso de las juntas receptoras de votos, pues esa es una labor muy ardua, delicada y trabajosa que realizan las juntas electorales municipales. Pero la ley no exime de responsabilidad al Tribunal Supremo Electoral en este tema y le asigna esa atribución y obligación de velar por la adecuada y oportuna integración de las juntas receptoras de votos, que son un actor fundamental el día de las elecciones. También la ley establece como atribución investigar y resolver cualquier asunto de su competencia que conozca de oficio o en virtud de denuncia. Esto significa que no es necesario que un ciudadano, una organización política u otro ente ponga de conocimiento del Tribunal Supremo Electoral un asunto. Si el tribunal lo conoce sin que alguien se lo reporte, es decir, debe actuar de oficio, es decir, sin que medie petición de nada. Entonces lo debe hacer el Tribunal Supremo Electoral siempre que sea de su competencia, es decir, materia electoral, organizaciones políticas, sufragio, proceso electoral, todo lo que atañe a su competencia debe actuar de oficio. Y en virtud de denuncia, claro, debe atender las denuncias que se presenten. Para esto existen unos procedimientos que de repente más adelante vamos a poder referir un poco.
Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos constitutivos de delito o falta de que tuviera conocimiento en materia de su competencia. Bueno, en este caso creo que esta es una obligación que está establecida aquí claramente para el Tribunal Supremo Electoral, pero todos sabemos que todos tenemos la obligación de que si conocemos algún hecho que pueda ser constitutivo de delito, existe la obligación de denunciarlo o de ponerlo en su conocimiento, como establece la ley en este caso. El Tribunal Supremo Electoral, dirán algunos, pero si no es el ente competente para definir un delito, ya existe razón. Cuando se pone el conocimiento de las autoridades competentes, algo que pueda ser constitutivo de delito es de esa manera. Existen hechos que posiblemente puedan ser constitutivos de delito porque ya la calificación, si existe o no un delito, es definida por un órgano jurisdiccional competente y la persecución penal le corresponde al Ministerio Público, por lo que los hechos deben ser puestos de conocimiento a ese Ministerio Público, siempre que sea en materia de su competencia. De esto pues se dan algunas cosas, ¿verdad? Algunos hechos, sobre todo en el proceso electoral, cuando se dan disturbios, violencia electoral, y entonces existe esa obligación que determina esta ley de hacerlo del conocimiento. Requerir la asistencia de la fuerza pública para garantizar el desarrollo normal de los procesos electorales, la cual deberá presentarse de forma inmediata y adecuada. Acá, para quienes hayan seguido la sugerencia de hacer sus anotaciones, me parece que también tenemos que relacionarlo con el artículo 195 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, esta literal L, 195. Todas las fuerzas de seguridad del Estado deberán prestar el auxilio que las autoridades y funcionarios de los órganos, voy a leer nuevamente. Todas las fuerzas de seguridad del Estado deberán prestar el auxilio que las autoridades y funcionarios de los órganos electorales, así como las organizaciones políticas requieran para asegurar el orden, garantizar la libertad y la legalidad del proceso electoral. Entonces tenemos dos fundamentos legales para poder requerir la asistencia o el auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario garantizar el desarrollo de cualquier acto del proceso electoral. De ahí que el Tribunal Supremo Electoral, para los procesos electorales, integre una mesa técnica de seguridad interinstitucional donde forman parte las instituciones que tienen a su cargo la seguridad del Estado para poder coordinar actividades de prevención y hasta de mitigación si se dan casos de violencia electoral. De hecho, algunos de ustedes, como delegados o subdelegados, han sufrido actos de violencia electoral en los que se ha presentado la necesidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública. Recuerdo ahorita en el 2019, por ejemplo, si no estoy mal, en el municipio de San Mateo Ixtacán, Huehuetenango, donde fue agredido el subdelegado, los integrantes de la Junta Electoral Municipal, los digitadores y todos los actores del proceso electoral que estaban en el lugar. Me parece que en la subdelegación fueron agredidos y hubo necesidad de pedir el auxilio de la fuerza pública. En este caso no es que el Tribunal Supremo Electoral sea el responsable de la seguridad ciudadana, pero sí hace la coordinación para que las instituciones que tienen a cargo la seguridad actúen de forma inmediata. Este es un tema muy extenso, el de la conflictividad electoral, pero es un ejemplo para esta literal L del artículo 125. Resolver peticiones y consultas, esto creo que se explica por sí mismo, que sometan a consideración los ciudadanos, las organizaciones políticas, relacionados con los asuntos de competencia. Resolver los recursos que se deban conocer de conformidad con la ley, esto pues ya dependerá de en qué época se dé, si en electoral o no electoral, ya conoceremos todos cuáles son los recursos en cada una de estas dos ocasiones.
Examinar y calificar la documentación electoral, lógicamente, es una función trascendental que debía estar determinada en la ley. Recordemos que de acuerdo a la calificación que se haga de la documentación electoral, serán las adjudicaciones de los distintos cargos de elección popular que se realicen en cada evento electoral. Nombrar, remover y sancionar a los funcionarios y al personal a su cargo, pues es el Tribunal Supremo Electoral, las autoridades, en este caso el Pleno de Magistrados, el que realiza los nombramientos o el que puede acordar una remoción de sus trabajadores, ¿verdad? Esto es por virtud de la ley electoral y de partidos políticos, es decir, nosotros como funcionarios, electores o jefes, no nos corresponde realizar nombramientos, por ejemplo. Dictar el reglamento interno y de los órganos electorales, pues también es explícito. Como saben, pues el tribunal ha emitido su propio reglamento de relaciones laborales. El mismo tribunal dicta todas las disposiciones que deben observar las juntas electorales departamentales y municipales en cumplimiento de esta norma. Elaborar y ejecutar su presupuesto anual también se explica por sí mismo. Compilar y publicar la jurisprudencia en materia electoral. En este caso, la ley establece, digamos, esta atribución de compilar y publicar la jurisprudencia. En este caso, en ningún lado, pues la ley establece cuántas resoluciones o fallos, por decirlo así, contestes llegan a ser jurisprudencia. Sin embargo, digamos, es importantísimo que después de cada proceso electoral se haga un análisis de las resoluciones y se pueda compilar esa jurisprudencia. Publicar la memoria del proceso electoral y resultados dentro de los 6 meses siguientes a la conclusión de un proceso electoral. Digamos, aquí es importante señalar, por si alguien nos pregunta, digamos, el proceso electoral no concluye cuando se realiza la segunda vuelta. El proceso electoral concluye cuando así lo acuerda o lo dispone el Tribunal Supremo Electoral, y para eso emite un decreto, así como el de convocatoria, también emite un decreto de conclusión del proceso electoral. Entonces, dentro de los 6 meses siguientes de ese decreto de conclusión, el tribunal tiene la atribución y obligación de publicar la memoria del proceso electoral, y donde básicamente van ustedes a poder, si consultan las memorias de los procesos, verificar los resultados en cada municipio, en cada distrito electoral y las elecciones nacionales también. Aplicar de conformidad con la ley del organismo judicial todas las disposiciones legales referentes a materia electoral y a la inscripción y funcionamiento de organizaciones políticas. Hay normas, por ejemplo, procedimentales que no establece la ley electoral y de partidos políticos, como por ejemplo la notificación a los ciudadanos, como la hacemos, ¿verdad? Entonces el Tribunal Supremo Electoral ha adoptado los procedimientos establecidos en la propia ley del organismo judicial, como por ejemplo los despachos que se les envían a ustedes para que ustedes notifiquen a los interesados a su jurisdicción. Digamos, ese es un ejemplo de la aplicación de la ley del organismo judicial. El diseño de programas de formación y capacitación, que está también a cargo del Instituto Electoral, como lo establece la ley, pero sabemos que es el Instituto Electoral. Pero en el artículo 169 hay un inciso en el que también establece que los delegados y subdelegados deben realizar capacitación cívica de forma permanente. Entonces, por esa razón es que ustedes como delegados y subdelegados deben mantenerse en coordinación con el Instituto Electoral para efectos de poder cumplir con esa función que les asigna la ley electoral, también correlacionada con esta literal ley. El tribunal impone sanciones y también puede acordar la cancelación de organizaciones políticas y también de aquellas asociaciones que no tienen fines político-partidistas en caso de campaña anticipada. Para esto hay procedimientos específicos que en su momento oportuno se les dará a conocer, pero si nos damos cuenta son bastantes las atribuciones y obligaciones que tiene el Tribunal Supremo Electoral, que va de la A a la X, lo digo yo. Entonces, por mi parte, es todo. Queda en la palabra el licenciado de Paz. El licenciado Escobar, perdón. Gracias, licenciada. Buenos días a todos, a todas.
que un fraternal saludo a la distancia a delegados, delegadas y subdelegadas, obviamente. Hablar sobre el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral implica hacer un análisis de las funciones de cada una de sus dependencias, las cuales obviamente son múltiples, de las funciones de las mismas, de las atribuciones que conllevan, del desarrollo de sus labores, de la interrelación existente entre los distintos estamentos, de esa estrecha relación que debe de existir para tener como producto, como resultado, una óptima administración. Es por ello que me limitaré exclusivamente en este aspecto de el funcionamiento del tribunal a enumerar las instituciones las cuales están inmersas en los proyectos que lógicamente el tribunal en un momento determinado se traza y las obligaciones que tiene necesariamente que cumplir. El Tribunal Supremo Electoral como un ente colegiado, integrado obviamente por los magistrados titulares con el procedimiento de elección que la licenciada con antelación externó. La presidencia, quien tiene la representación legal y de hecho es la parte que tiene una relación íntima con el aspecto puramente administrativo. Tenemos la Secretaría General, que es el tamiz o el filtro donde entra toda clase de solicitud y además de ello las funciones y atribuciones que la misma ley le otorga. Tenemos la unidad especializada sobre medios de comunicación y estudio de opinión. Tenemos el Departamento de Cooperación, el Departamento de Comunicación, que lógicamente a través de un vocero es el encargado de tener esa íntima relación con los medios de comunicación a nivel nacional e incluso internacional. El Departamento de Protocolo, el Archivo del Tribunal, la Dirección General del Registro de Ciudadanos, el Departamento de Organizaciones Políticas, el Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, la Unidad Coordinadora de Delegaciones y Subdelegaciones, las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales. Tenemos lógicamente una dirección de auditoría, tenemos inspección general. De todas ellas, lógicamente, a través de los manuales se establece cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus funciones, sus alcances y como resultado de ello el producto que se obtiene del trabajo que se efectúa. Tenemos la coordinación de asuntos jurídicos, que está subdividida en dos ramas, una específicamente procesal y la otra administrativa. La dirección de planificación, la dirección electoral, la dirección de informática, la dirección de recursos humanos, la dirección de finanzas, el Instituto de Formación y Capacitación Cívico-Política y Electoral, un departamento administrativo. Tenemos la sección de compras y contrataciones, la unidad de proveeduría, la sección de servicios generales. Esta clasificación
y descripción de puestos, lógicamente, con un perfil específico para la función que en un momento determinado y de conformidad con los manuales están establecidos. En estos manuales de organización y de descripción incluso de puestos se establece cuál es el perfil de quienes ocupan o tienden a ocupar los cargos. Eso es realmente lo que sobre estas bases, lo que podríamos decir sobre estas bases, así como está estructurado el tribunal, es donde descansa realmente el trabajo de nuestra institución. Lógico que tendríamos una serie de sesiones para tratar de establecer la función de cada una de ellas, la integración al interno y que efectivamente son capaces de proyectar en beneficio de la institución. Aunado a ello se me asignó también sobre los recursos económicos que el tribunal cuenta o por mandato legal tiene que accesar a ello para cubrir lógicamente todos los gastos que implica incluso un proceso electoral. En el artículo 122, que habla del presupuesto, preceptúa que corresponde al Tribunal Supremo Electoral una asignación, dice el artículo, no menor del 0,5% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado para cubrir sus gastos de su funcionamiento y los procesos electorales. El año en que se celebren procesos electorales o procedimientos consultivos, la asignación indicada se aumentará en la cantidad que sea necesaria para satisfacer los egresos inherentes al proceso de elecciones, conforme a la estimación que apruebe y justifique previamente el Tribunal Supremo Electoral. Dicha cantidad deberá ser incorporada al presupuesto general de ingresos del Estado y entregada al tribunal un mes antes de la convocatoria de dichos procesos electorales o procedimiento consultivo. Si transcurrido el plazo, el Tribunal Supremo Electoral no contara con dichos fondos, deberá tomar las medidas de emergencia necesarias para que el proceso electoral respectivo se lleve a cabo, tales como contratar préstamos con los bancos del sistema con garantía de futuras asignaciones presupuestarias o bien ayudas directas del exterior que no comprometan las finanzas del Estado ni la independencia y funcionalidad del tribunal. Yo creo que aquí cabe también mencionar que existen donaciones de instituciones internacionales o de países amigos que se utilizan en capacitaciones, en contrataciones de consultores, adquisición de equipo, implementación de sistemas informáticos como garantía de la agilización de los procedimientos. El artículo de las disposiciones transitorias y finales habla de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral y establece que al concluir un proceso electoral se establecerá la Comisión de
actualización y modernización electoral, cuyo objetivo es evaluar el proceso electoral finalizado y, de ser necesario, presentar propuestas de reformas que fueran procedentes a la ley. Las organizaciones sociales, académicas y políticas podrán presentar las propuestas a la Comisión. El Tribunal Supremo Electoral, de ser procedente, presentará la correspondiente iniciativa de ley ante el Congreso de la República, quien tendrá que conocer de la misma previo al finalizar el primer periodo ordinario de la nueva legislatura. ¿Por qué hago relación a este artículo? Se hace relación a este artículo porque luego de esa lluvia de ideas que llegan como consecuencia de la CAME, que es el nombre común, como se le ha conocido a esta Comisión de Actualización y Modernización, se conjuntan. Tengo entendido que hubo más de 1000 propuestas que se hicieron en relación a cambios de la ley. Y el Tribunal Supremo Electoral, o el Pleno en este caso, tomó la determinación de contratar 3 consultores a efecto que ordenaran esa serie de propuestas dadas en el momento oportuno y que como consecuencia de ello surgiera realmente el planteamiento de las reformas. Pero me refiero exclusivamente a esto porque dentro de las reformas está establecido que el 50% de la asignación sea entregado previo al proceso eleccionario, con el objeto de tener ya todo un andamiaje debidamente establecido al momento de llegar a un proceso de esta naturaleza. Si esto se logra, realmente creemos que es un éxito, y estamos hablando del aspecto financiero, estamos hablando de aspectos de los ingresos que puedan percibirse, y no tener la dificultad de esperar hasta la convocatoria de un proceso eleccionario para que tengamos la asignación, cuando pudimos haber tenido suficiente tiempo con antelación para poder preparar todo lo que efectivamente necesitamos, y que de ello ustedes, como delegados y subdelegados, están plenamente conscientes. Se me asignó también la elección de magistrados. En la elección de magistrados, la licenciada hizo alguna relación sobre ello, y lógicamente el Tribunal Supremo Electoral se integra, se dijo, con 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, electos por el Congreso de la República de Guatemala para un periodo de 6 años, de una nómina de 20 candidatos propuesta por una comisión de postulación integrada por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un representante de los rectores de las universidades privadas, un representante del Colegio de Abogados, electo en Asamblea General, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, y un representante de todos los decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país. Cada miembro, establece nuestra ley, cada miembro titular tendrá un suplente, el cual será electo de la misma forma que el titular, salvo los suplentes del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha casa de estudios,
que serán electos por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la universidad, respectivamente. El cargo de miembro de la comisión de postulación es obligatorio y gratuito. ¿Cuáles son las calidades para ser miembro de esa comisión de postulación? Los miembros de la comisión de postulación deben reunir los siguientes requisitos: ser guatemalteco de origen, ser profesional universitario colegiado activo y encontrarse en el ejercicio de sus derechos políticos. Existen, lógicamente, impedimentos para ser miembro de esa comisión de postulación. El artículo 138 lo preceptúa. Dice en su literal A: los funcionarios de los organismos del Estado, de las entidades autónomas o descentralizadas del mismo. Esta prohibición no es aplicable al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala ni al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha universidad. B. El Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la República, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de los Derechos Humanos. Los miembros de los órganos permanentes de organizaciones políticas y de los magistrados, funcionarios o empleados del Tribunal Supremo Electoral y sus dependencias, así como sus parientes dentro de los grados de ley, y los miembros de cualquier religión o culto. La fecha para la instalación de esa comisión de postulación. La comisión de postulación será instalada por el Congreso de la República 60 días antes de la fecha en que termine el período de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Si en la fecha fijada para la instalación no comparecen por lo menos 2/3 de los integrantes del Congreso de la República, A. dará posesión a los presentes. B. suspenderá la instalación de la comisión. C. requerirá por la vía más rápida a quien corresponda para que acredite al suplente y señalará una nueva audiencia para instalar la comisión. ¿Cómo se instala? Dice, al integrarse el quórum que establece el inciso D del artículo 141 de la ley, el Congreso de la República instalará a la comisión de postulación dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de su instalación. La comisión de postulación deberá cumplir con las funciones que señala el artículo citado. 141 establece, dice, la comisión de postulación tiene entre sus funciones la elaboración tiene entre sus funciones la de elaborar la nómina escrita de 20 candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la cual el Congreso de la República efectuará la elección a que se refiere el artículo 123 de esta ley. Los abogados que integran la comisión de postulación no podrán figurar en dicha nómina. El secretario de la comisión de postulación será electo en el seno de la misma, interno. Se dice, la comisión celebrará sesiones permanentes mientras dure su función. Se reunirá en la sede del Congreso de la República y sus sesiones serán públicas. Actualmente algunas comisiones obviamente no se han reunido en la sede del Congreso de la República, sino que han optado por utilizar algún inmueble que generalmente es alguna sede de una universidad privada generalmente. Dice, el quórum será formado por un mínimo de 2/3 partes de sus miembros y sus resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos de sus integrantes.
La Corte Suprema de Justicia proveerá el día de la instalación de la comisión lista completa de todos los abogados colegiados activos que satisfagan los requisitos a que se hace en relación al artículo 124 de esta ley. Dice, las resoluciones de la comisión se escribirán en el libro que autorizará el presidente del Congreso de la República. Las actas deberán ser firmadas por todos los miembros presentes de la comisión y la comisión de postulación se disolverá inmediatamente después de haber hecho entrega al Congreso de la República del acta que contiene la nómina de candidatos a miembros del Tribunal Supremo Electoral. Los 5 magistrados titulares constituyen lo que llamamos el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, siendo la máxima autoridad dentro de nuestra entidad. Para que el Tribunal Supremo Electoral pueda celebrar sesiones, se requiere la presencia de todos sus miembros. Sin embargo, sus decisiones y acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos, debiendo ser firmados obligatoriamente por todos los magistrados que integren el tribunal al momento de ser tomados. Dice, la regulación del sufragio, derechos políticos, organizaciones políticas y en general todo lo relacionado con el proceso electoral nace de lo establecido en el artículo 223 de la Constitución Política de la República, segundo párrafo, que establece que todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral serán regulados por la ley constitucional de la materia. En cumplimiento de lo establecido en la Carta Magna, la Asamblea Nacional Constituyente emitió la ley electoral y de partidos políticos mediante el decreto 1-85, que es nuestra ley actual, con las modificaciones o reformas que ha tenido con el transcurso del tiempo. En el artículo 121 de la referida ley se establece que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, agregando asimismo que es independiente y de consiguiente no supeditada a organismo alguno del Estado y que su organización, funcionamiento y atribuciones están determinadas en la misma ley. Por supuesto que el Tribunal Supremo Electoral, respetuoso del Estado de Derecho, utiliza, además de la ley electoral y partidos políticos, las demás normas de derecho vigente que sean aplicables a cada actividad en específico, siempre que tales normas no contravengan lo establecido por la ley electoral. Creo que con esto, de alguna manera generalizada, cubrimos los 3 aspectos que me fueron asignados. Gracias por su atención y dejo el uso de la palabra a la licenciada Paz. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, es un gusto nuevamente compartir con ustedes a través de este medio para seguir haciendo consideraciones, realizando consideraciones, en este caso, hoy muy particular, de la ley electoral y de partidos políticos. Continuando con la exposición, luego de haber escuchado a la señora directora electoral y al jefe del Departamento de Organizaciones Políticas, quienes con suma claridad explicaron aspectos generales, internos del propio tribunal, en esta ocasión vamos a refrescar un poco nuestro conocimiento respecto a quienes son considerados
autoridades dentro de la institución. Si ustedes ven en la diapositiva, ahí se muestra el organigrama del Tribunal Supremo Electoral. Y teniendo ya como referencia todos esos aspectos generales esbozados por los apreciables colegas, pues vamos a tratar de entrar en materia respecto a cada una de las diferentes dependencias, unidades, como le queramos llamar, que funcionan dentro del Tribunal Supremo Electoral. De igual manera, consideraremos el tema relacionado con el Pleno de Magistrados como órgano colegiado, aunque someramente ya mis antecesores hablaron un poco de lo que es el Pleno de Magistrados como órgano colegiado y donde particularmente la ley electoral y de partidos políticos en algunas ocasiones al referirse al Tribunal Supremo Electoral obviamente se refiere al Pleno de Magistrados constituido como órgano colegiado. Por otra parte, queremos hacer también de su conocimiento que en esta ocasión, tal como lo vimos, la exposición gira en torno a la estructura del Tribunal Supremo Electoral. Y precisamente en la diapositiva tenemos el organigrama de la institución. En razón de ello, también se considerará lo relacionado con las funciones y o atribuciones para este día en particular de algunas dependencias como la Presidencia, la Secretaría General, la Inspección General, la Auditoría y la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los partidos políticos. Obviamente vamos a ir por partes porque por razones de tiempo vamos a tratar de considerar el quehacer de estas dependencias. Y para una mejor comprensión y básicamente para refrescar nuestros conocimientos, se proyectarán también algunos videos en los que tanto la autoridad, en este caso el magistrado presidente, como funcionarios de las diferentes o de las aludidas dependencias, explican someramente el qué hacer dentro del ámbito de su competencia, actividades que constituyen parte de ese engranaje del Tribunal Supremo Electoral para prestar un servicio de calidad y para desarrollar esa función pública que por imperativo legal le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. Cuando hablamos de autoridad, nos ubicamos básicamente en el libro tercero de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y específicamente vemos lo regulado en el artículo 121 de dicho cuerpo normativo. Tal como lo consideramos la semana pasada, el artículo 121 establece que el Tribunal Supremo Electoral, institucionalmente hablando, es la máxima autoridad en materia electoral. Y quiero recalcar esto, institucionalmente es la autoridad máxima en materia electoral. Así lo define, así lo contempla, así lo preceptúa el artículo 121 de su propia ley. Obviamente, para desempeñar esa función pública encomendada, existe un órgano colegiado integrado por los magistrados titulares en quienes recae esa responsabilidad de administrar, coordinar y ejecutar todas aquellas acciones que tiendan a cumplir las disposiciones legales que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos.
los magistrados del Tribunal Supremo Electoral integrados en ese órgano colegiado e individualmente considerados son a quienes se les conoce como autoridades dentro de la institución, toda vez que están investidos de esa calidad por imperativo legal. Y si bien es cierto, al escudriñar la propia ley electoral, en la misma no existe expresamente ese calificativo para los magistrados individualmente considerados, también lo es que se infiere de sus propias funciones y o atribuciones. Por otra parte, existe el acuerdo número 172-86 emitido por el Tribunal Supremo Electoral, el cual contiene el reglamento de relaciones laborales de la institución. Y cuando nosotros lo leemos, vemos que en su artículo 9 expresamente establece como autoridad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es expreso este artículo cuando dice: son autoridades los magistrados del tribunal. Y posteriormente sigue informando respecto a quienes son considerados como funcionarios. Pero en este caso, en este momento en particular, al hablar de autoridades, pues nos estamos refiriendo, y tienen ese calificativo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente, al hablar de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, estamos hablando del pleno de magistrados. Y quiero hacer también hincapié en esto. Hay artículos como por ejemplo el 123, que justamente cuando mis antecesores hablaban parte de lo que es la integración del tribunal, el artículo habla de: el Tribunal Supremo Electoral se integra con 5 magistrados. Y veamos esa definición, el Tribunal Supremo. Pero obviamente cuando se refiere a esa integración con esos 5 magistrados, se está refiriendo precisamente a ese órgano colegiado, que lo acaba de referir el licenciado Escobar como el órgano máximo, la autoridad máxima dentro del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente, para desempeñar esa función pública encomendada, como dijimos, al Tribunal Supremo Electoral, necesariamente se tiene que pensar en ese órgano colegiado. Al hablar de pleno de magistrados, debemos entender, como dijimos, que es el órgano colegiado integrado por los 5 magistrados titulares, a quienes se les atribuyen funciones administrativas, de decisión, asesoramiento, control, y para actuar integrados dentro de la administración pública. Generalmente, cuando la ley se refiere al Tribunal Supremo Electoral, eso lo debemos tener presente, que se entiende que se está refiriendo al pleno de magistrados, o sea, a ese órgano colegiado que aglutina a esos 5 profesionales individualmente considerados. Obviamente, la ley establece las atribuciones que tiene ese órgano colegiado, denominado en la ley atribuciones del Tribunal Supremo Electoral. El artículo 125 lo establece, que básicamente lo desarrolló con toda exactitud la licenciada, la directora
en su primera intervención. Y es básicamente esas atribuciones, cuando se habla del Tribunal Supremo Electoral, son esas acciones, esas acciones que realiza ese órgano colegiado. Justamente son atribuciones y obligaciones que por imperativo legal deben de realizarse dentro de ese marco regulatorio para contar con esa certeza, con esa convicción, los cuales se traducen precisamente en las decisiones plasmadas en todas las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, entendiendo como tal las decisiones plasmadas en esas resoluciones del órgano colegiado del Pleno de Magistrados. Vamos a considerar, a ver un poco, como les digo, para refrescar nuestro conocimiento, algunas atribuciones o el desempeño de algunos funcionarios, y específicamente hoy tratando el tema de presidencia, a nuestro magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, quien preside ese órgano colegiado, el considerado como la autoridad máxima administrativa, para que tengamos esa claridad del qué hacer de esas funciones, de esas distintas funciones de las diferentes dependencias. Y algo muy importante es tener presente, tener esa claridad en el desempeño, en la realización de nuestras atribuciones y funciones, porque eso forma parte de esa actividad de control que realiza el Tribunal Supremo Electoral, ese control político que, como lo consideramos la semana pasada, es atribución del Tribunal Supremo Electoral, un órgano de control político. Así es de que vamos a pedir, por favor, de que corran los videos para que vean realmente parte de las funciones y el desenvolvimiento de sus atribuciones de estas diferentes dependencias que hoy, por razones de tiempo, desde el punto de vista del organigrama, son los que vamos a tocar. Porque en reuniones subsiguientes vamos a continuar considerando esas atribuciones, ese quehacer de otras dependencias. Y para de hoy en 8, creo que vamos a considerar, todo es importante, pero por supuesto vamos a considerar lo que es el registro de ciudadanos. Y ahí es donde vamos a intercambiar opiniones, criterios, dada la expertise que ustedes tienen. Por favor, vamos a ver los videos.
Tengan ustedes buen día. Mi nombre es Maynor Custodio Franco Flores. Me voy a quitar la mascarilla con el objeto que nos identifiquemos mejor. Me quito la mascarilla, pues, porque recordemos de que las funciones fundamentales para desempeñar nuestro trabajo y cumplir con esto es usar la mascarilla para evitar la contaminación. En mi calidad de presidente del Tribunal Supremo Electoral, de conformidad con el artículo 142 de la ley de la materia, una de mis funciones es tener a mi cargo la coordinación administrativa de todo el Tribunal Supremo Electoral, la coordinación de las funciones administrativas de todas y cada una de las distintas direcciones. Además de eso, coordinar o dirigir, en otras palabras, las sesiones del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Además, tengo a mi cargo, de conformidad siempre con el artículo 142 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la representación administrativa y judicial del Tribunal Supremo Electoral. Esta la puedo delegar en otros magistrados. Así que, por favor, debo decirles que tenemos que ver administrativamente con DICEP, registro de ciudadanos, organizaciones políticas, instituto electoral, recursos humanos, dirección electoral, planificación, asesoría jurídica, fiscalización de partidos políticos, fiscalización de medios de comunicación y además, repito, inspección general. Así que cubrimos todo. Muchas gracias. Mi nombre es Claudia Marleni Ardón Román, subinspectora de la Dependencia de Inspección General. En esta dependencia nos encargamos de analizar, investigar, darle el diligenciamiento y resolver ciertas cuestiones dentro del marco legal estipulado en el artículo 147 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El artículo 147 nos indica las atribuciones de la inspección. El literal A, vigilar el estricto cumplimiento de la presente ley, de sus disposiciones reglamentarias y cualquiera otras que se dicten en materia político-electoral. Entonces, nosotros como Inspección General verificamos ese estricto cumplimiento, ¿verdad? Que ninguna persona individual, partido político, organización política transgreda la ley, reglamentos que son emanados por la autoridad competente. El B, literal B, vigilar el funcionamiento de las organizaciones políticas y desarrollo de la propaganda electoral. El funcionamiento de las organizaciones políticas, y caemos en lo mismo, velar el estricto cumplimiento de la ley, ¿verdad? Que las organizaciones políticas y sus afiliados pues cumplan con la normativa legal. En la propaganda electoral, pues debemos velar por el fiel cumplimiento del proceso electoral como tal. Que la propaganda sea realizada en el tiempo establecido por la ley y en los plazos determinados. Vigilar y supervisar el buen funcionamiento de las dependencias y oficinas del Tribunal Supremo Electoral. Significa que como Inspección General estamos encargados del buen funcionamiento de las dependencias en cuanto al cumplimiento de horarios, cumplimiento de funciones, en este caso pues de los delegados y subdelegados, que estemos pendientes de los horarios de entrada, de que cumplan con sus funciones para lo cual fueron contratados, ¿verdad? Es por eso que en esta Inspección General se llevan los expedientes de tipo laboral. El D,
con conocimiento del Tribunal Supremo Electoral, investigar de oficio o a instancia de parte los hechos que constituyan transgresiones a la ley, los reglamentos y las disposiciones de carácter electoral. ¿Qué significa esto? Que nosotros como Inspección General llevamos a cabo el diligenciamiento de todas las denuncias a instancia de parte, de forma anónima, en forma individual, o por cualquier medio que pudiera llegar a esta Inspección General o al Tribunal Supremo Electoral. Elevar de conocimiento a quien corresponda las cuestiones que le sometan los ciudadanos o las organizaciones políticas y resolver aquellas que son de su competencia. Cualquier petición que sea presentada al Tribunal Supremo Electoral tiene que elevar al conocimiento de quien corresponda las cuestiones que le sometan los ciudadanos y las organizaciones políticas. Esto significa que cualquier petición que realicen las organizaciones políticas y los ciudadanos y nos corresponda a nosotros como Inspección General resolverlas o darles trámite, pues debemos darle el diligenciamiento respectivo. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos que constituyan delito o faltas electorales, pues esta es una de las funciones principales, ¿verdad?, que tiene la Inspección General. ¿Por qué? Porque cualquier denuncia o cualquier hecho que nosotros consideremos que existe la posible comisión de un delito, pues la Inspección General es la encargada de interponer la denuncia ante el Ministerio Público. También hacerles de conocimiento que en esta Inspección General contamos con herramientas electrónicas para la captación de monitoreos que se llevan a cabo dentro de todo el territorio de Guatemala. Lo realizamos con la ayuda de los subdelegados y de los delegados municipales y departamentales. Gracias a la colaboración de ellos tenemos conocimiento de ciertas anomalías o nos hacen saber, ya sea a través del personal que tenemos en esta Inspección General, de posibles propagandas o posibles transgresiones a la ley electoral. Mi nombre es José Emilio Líquez Arévalo, soy el auditor del Tribunal Supremo Electoral y me acompaña la licenciada Bárbara Yulisa Cade, quien ocupa el cargo de subauditora también de esta dependencia. De acuerdo al Manual de Auditoría Interna Gubernamental emitido por la Contraloría General de Cuentas, nos indica que auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gestión de riesgo, control y dirección. De conformidad a esto, la auditoría debe de estar ubicada jerárquicamente dentro de la organización del Tribunal Supremo Electoral, en este caso, en un nivel jerárquico más alto, con funciones de asesoría. Luego, de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos, nos tiene definidos como auditoría. Sin embargo, podemos darle el nombre de auditoría interna. Entonces, esta auditoría interna es la unidad responsable de fiscalizar las operaciones financieras y contables del Tribunal Supremo Electoral, a los sistemas de control implementados por las diferentes dependencias de la institución, fiscaliza actividades, elementos y operaciones de los órganos electorales dentro de los procesos electorales. Realiza auditorías ordinarias y extraordinarias de lo concerniente al financiamiento de las organizaciones políticas. Emite opiniones que solicitan las autoridades y jefes de dependencias de este tribunal y da seguimiento a las recomendaciones derivadas de las auditorías que realiza esta misma auditoría interna y la Contraloría General de Cuentas. Además, estamos regidos por normativas internacionales como auditores. Es decir, por lo amplio de su campo de acción, esta auditoría no se rige únicamente con relaciones propias del Tribunal Supremo Electoral, sino también
con regulaciones externas e internacionales. De todo esto, pues llegamos a un objetivo de lo que la auditoría interna realiza, pues sería proveer a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral la certeza de que las operaciones financieras, presupuestarias y administrativas efectuadas en forma continua como electorales son razonables conforme a la legislación aplicable, a fin de garantizar la pureza del mismo, de su funcionamiento y de los procesos, como repito, electorales, de conformidad con la legislación respectiva. Todo ello a través de una actividad técnica, profesional e independiente. ¿Cómo está organizada la auditoría interna? Bueno, para el desarrollo de sus actividades, esta auditoría se organiza con dos departamentos, el Departamento de Auditoría Electoral y el Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera. Además, cuenta adscrita la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los partidos políticos. Sin embargo, esta unidad reporta el resultado de sus funciones y atribuciones directamente al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Además, como áreas complementarias y que están en proceso de conformación dentro de la organización, tenemos la asesoría, el área de asesoría y opiniones y seguimiento de recomendaciones, así como, en segundo lugar, las auditorías informáticas. El Departamento de Auditoría Administrativa Financiera es la responsable de fiscalizar las operaciones financieras y contables del Tribunal Supremo Electoral y sus dependencias realiza auditorías ordinarias y extraordinarias concernientes a la ejecución presupuestaria y financiera del Tribunal Supremo Electoral. También tiene actividades electorales este mismo departamento porque audita los fondos administrativos asignados a las juntas electorales departamentales y municipales. El Departamento de Auditoría Electoral es responsable de la verificación de las actividades permanentes de carácter electoral y de procesos electorales a través de auditorías a las dependencias del Tribunal Supremo Electoral, como a los órganos electorales permanentes, como a los órganos temporales. También tenemos auditorías a sistemas informáticos, que no podemos dejar por un lado esas auditorías. Mi nombre es Diana Paola Palencia Gómez y actualmente me desempeño como jefa de la Unidad de Control y Fiscalización de las Finanzas de las organizaciones políticas. La unidad tiene a su cargo el control y fiscalización del financiamiento público y privado de las organizaciones políticas. Está integrada o compuesta por 4 dependencias. Una de ellas es el área de auditoría, que cuenta con 14 auditores actualmente, quienes son los encargados de fiscalizar. El área de asesoría jurídica, también contamos con el área de análisis e investigación. Tenemos ahí un análisis financiero y análisis forense y el área de informática. Estas son las principales atribuciones que desempeña la unidad. Actualmente fiscalizamos todo lo que es el financiamiento público y también privado de las organizaciones políticas, entiéndase partidos políticos y comités cívicos electorales. Trabajamos en coordinación externa con 4 instituciones, entre ellas la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Bancos. Estas entidades tenemos un convenio firmado con ellas y son quienes nos proveen de cierta información. También trabajamos a lo interno del Tribunal Supremo Electoral en coordinación con otras dependencias, como lo es la Dirección del Registro de Ciudadanos, en donde los delegados y subdelegados también nos prestan bastante apoyo. También coordinamos con auditoría interna algunas actividades, con la Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión y con Inspección General.
La unidad está a cargo de la recepción y revisión de los informes de financiamiento privado conocidos como GRPRI, los informes de financiamiento público conocidos como FIMPU y los estados financieros que las organizaciones políticas nos presentan, así como el informe de campaña en año electoral. La información y formatos de todo esto lo pueden encontrar en la página del Tribunal Supremo Electoral, específicamente en la pestaña de la Unidad de Control y Fiscalización de las Finanzas. Ante esta gama de explicaciones y de funciones que tenemos, quiero recalcar algo muy importante. Todos los días debemos de aprender y todos los días estamos aprendiendo. De tal manera que el Tribunal Supremo Electoral, a través del Instituto, ha implementado el programa de capacitación para todas y todos los delegados departamentales y subdelegados. Esto es muy importante. Yo sé que tienen mucha experiencia y que tienen muchos años de trabajar para el Tribunal Supremo Electoral, pero no solamente en época de elecciones se trabaja, debemos de trabajar todo el año. Estamos devengando salarios para todo el año y no tenemos una excepción. Así que por favor, capacitémonos, recibamos esa capacitación porque también cuesta dinero, no es gratis, tiene un costo para el Tribunal Supremo Electoral. Por tal motivo debemos de aprovecharla a lo máximo. Cada día se aprende. Si nosotros nos preocupamos, debemos de leer. Es parte de nuestra función, es cuestión de cultivarnos nosotros mismos. El tribunal está sumamente preocupado por la educación cívico-político de todos y cada uno de nosotros como trabajadores. Pero este mensaje tiene que llegar al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente de todo nuestro país. Así que por favor, un saludo muy especial para ustedes y les pedimos de todo corazón ese apoyo. Con toda sinceridad, no nos quedemos dentro de las cuatro paredes de nuestras oficinas. Nosotros debemos de proyectarnos, es nuestra misión fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias. Como podrán apreciar, aquí hay intervención de diferentes dependencias, desde una autoridad hasta funcionarios, y de igual manera no queremos pasar desapercibido el día de hoy por razones de contenido, digamos, la figura del secretario general dentro del Tribunal Supremo Electoral. Y para ello, pues está contenido, está establecido en el artículo 143 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que el Tribunal Supremo Electoral tendrá un secretario general quien reunirá las mismas calidades que se requieren para ser magistrado de la Corte de Apelaciones y tendrá iguales prerrogativas, inmunidades y prohibiciones. Y cuando nos referimos a esta figura importante dentro del andamiaje, dentro del organigrama del Tribunal Supremo Electoral, para una mejor comprensión, en el artículo 144 del referido cuerpo normativo se establecen las diferentes atribuciones del señor secretario, siendo ello, por ejemplo, el encargado administrativo de las oficinas del Tribunal Supremo. Tiene como atribución también el asistir a las sesiones del Tribunal Supremo Electoral, elaborar las resoluciones y acuerdos que le correspondan, formular las minutas respectivas, redactar y firmar las actas correspondientes, ser el responsable del manejo y control del archivo del Tribunal Supremo Electoral, extender las credenciales que correspondan, formular y ordenar las publicaciones de ley, ser el responsable en el manejo de sellos de seguridad
y el responsable en la ejecución y cumplimiento de las funciones que le sean asignadas. Como podemos ver, todas estas funciones de las diferentes dependencias, de las funciones y atribuciones de nuestras autoridades, incluyendo presidencia, órgano colegiado, como es el pleno de magistrados, los funcionarios y todas las dependencias de la institución, formamos parte de ese engranaje, formamos parte de, somos eslabones en esa cadena que tiene que funcionar desde el punto de vista legal a perfección para cumplir nuestros objetivos, para que el Tribunal Supremo Electoral siga siendo un órgano de control político y desde el punto de vista institucional su función sea al 100%. Bueno, para concluir y por razones de tiempo, pero creemos importante indicar que el artículo 152 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que el Tribunal Supremo Electoral puede crear las dependencias que estimen pertinentes para el mejor desarrollo de sus funciones. De ahí que no vamos a encontrar detalladas las atribuciones y obligaciones de todas las dependencias que conforman la institución. Sin embargo, todas las dependencias son importantes dentro del ámbito de su competencia y hay dependencias que no figuran en la ley electoral y de partidos políticos, pero que son sustanciales para el desarrollo del proceso electoral. Es importante mencionar, por ejemplo, que existe una unidad especializada sobre voto en el extranjero, que fue creada en ejercicio de esta facultad que le confiere el artículo 152 a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Un instituto electoral, diciéndolo abreviadamente, que tiene a su cargo toda la formación y capacitación cívico-política y electoral. Una dirección de informática que ocupa un papel, desempeña, más bien dicho, un papel trascendental en el proceso electoral con el tema de la transmisión de resultados preliminares y cubrir todos los aspectos tecnológicos también ordinarios de la institución. Una dirección electoral que tiene a su cargo la organización y la logística a nivel nacional de los procesos electorales. Entonces, por razones de tiempo no se pueden detallar cuáles son las funciones y atribuciones de cada una de estas dependencias, sin embargo, estimamos que en el desarrollo de estos módulos las vamos a ir mencionando, pero sí aclarar también de que se han creado con fundamento en el artículo 152 de la Ley Constitucional de la materia. Ya habiendo dicho esto, pues damos ya el espacio pertinente para las preguntas que puedan tenerse por parte de los señores delegados y subdelegados. Ya. Gracias, licenciados. Tenemos una cantidad interesante de preguntas, pero en aras del tiempo solamente pasaremos algunas. Pregunta un compañero, ¿qué pasaría si alguna entidad del Ejecutivo no quisiera brindar el apoyo que requiere el TSE en un proceso electoral, aduciendo la independencia y no supeditación entre organismos del Estado? Sí, bueno, en este caso habría que buscar el mecanismo legal adecuado. Recordemos que esta es una obligación establecida en una ley constitucional de la materia. Y de hecho, pues ninguna entidad del Estado, de las que tienen a su cargo el tema de la seguridad, se han negado a prestar dicho apoyo. De hecho, han estado, como nosotros decimos, listos, prestos y dispuestos, digamos, a prestar el apoyo que se necesite. Una cosa es, digamos, no querer colaborar, y otra es que a veces no se cuente con los recursos necesarios para atender las urgencias como es debido. Sin embargo, esta es una obligación legal y ya entraríamos, digamos, aquí en otro ámbito, pero que no podemos nosotros acá decir qué procede, sino que cada caso concreto debe analizarse en su momento oportuno. Pregunta otro compañero. Una de las atribuciones de los subdelegados municipales regulado en el artículo 170, literal B, de la ley es supervisar y coordinar los procesos electorales dentro de su jurisdicción municipal.
Y el artículo 171 del mismo cuerpo legal establece que las juntas electorales departamentales y municipales son los encargados de un proceso electoral en su respectiva jurisdicción. ¿Qué opinión les merece lo que regula el artículo 170 literal B de la ley, debido a que en un proceso electoral las juntas excluyen totalmente la figura del subdelegado municipal? Bueno, vean, en este caso conozco casos concretos en que no es solamente las juntas las que a veces no quieren coordinar con los señores delegados y subdelegados. A veces es lo contrario, ¿verdad? Son los señores delegados y subdelegados los que se resisten a apoyar en la organización electoral en sus respectivos municipios. En este caso no creo yo que, digamos, haya ningún inconveniente. Las funciones son diferentes, ¿verdad? O sea, dentro de sus funciones, dentro de su función de delegado y subdelegado, deben realizar esa labor de supervisión. Sin embargo, las funciones de las juntas electorales departamentales y municipales están claramente establecidas en la ley electoral y de partidos políticos. Por ejemplo, no puede o no debe un delegado o subdelegado sugerir quiénes van a integrar las juntas receptoras de votos, ¿verdad? Porque esa es una función que le corresponde legalmente a las juntas electorales municipales. Sin embargo, si es de su conocimiento alguna anomalía respecto al ejercicio de esa facultad de supervisión que le otorga la ley electoral y de partidos políticos, deberá reportarla a donde corresponde. Aquí lo más importante es, digamos, que todos cobremos conciencia y que adoptemos una mística de trabajo en equipo. No tiene más autoridad la Junta ni más autoridad el delegado y subdelegado, sino que cada uno debe ubicarse dentro de la competencia que le confiere la ley electoral y de partidos políticos. Lo ideal, y es donde el proceso se organiza de mejor manera, es cuando los delegados y subdelegados, juntamente con las juntas departamentales y municipales, trabajan en equipo. En relación a la anticipación necesaria, el artículo 9 establece que deberá ser no menor de 3 meses para empadronarse, previo a las elecciones. Y el artículo 224, el que establece 120 días para inscribirse en el padrón. ¿Será necesario salvar esta contradicción en las reformas que se propongan actualmente? Sí, es necesario. Realmente, eso sí es el ejemplo de una antinomia jurídica, véanlo, porque allí sí hay contradicción dentro de dos normas, no se complementan, sino que se contradicen. Digamos, el artículo 9 establece claramente 3 meses debe estar inscrito como el ciudadano para poder estar habilitado para votar, para decirlo en otras palabras. Y el artículo 124, el padrón se cierra 120 días antes. No es posible cerrar el padrón si no ha concluido la inscripción de ciudadanos. Entonces ahí sí hay una contradicción bastante delicada. Y de hecho, pues yo estaba dando lectura a la iniciativa de reformas a la ley electoral y de partidos políticos que presentó el Tribunal Supremo Electoral recientemente, y pude observar de que el tribunal muy acertadamente está proponiendo la reforma del artículo 224 de la ley electoral y de partidos políticos, a efecto de que esos dos actos, tanto la anticipación necesaria como el cierre del padrón, coincidan. Pregunta otro compañero. ¿Puede el TSE proponer reformas a la ley o solo se restringen a las discutidas en la CAME? Bueno, realmente la Constitución Política de la República de Guatemala, si no estoy mal, en su artículo 174 le confiere iniciativa de ley al Tribunal Supremo Electoral. Lógicamente, el tribunal, al haberse creado la Comisión de Actualización y Modificación Electoral, denominada CAME, de donde surgieron sendas propuestas de reformas muy valiosas también, el tribunal las acoge, pero también está en su facultad de proponer reformas que no estén incluidas dentro de la matriz estratégica que se obtuvo del trabajo de la CAME. Tribunal Supremo Electoral, garantía de la voluntad popular.